Me gusta estar aquí en este aula, me gusta mucho. Aquí empezó todo. Un día decidí hacer nutrición humana y dietética porque me apasiona. Yo digo que soy, o que practico, comercio por tradición, nutrición por vocación. Chicos, ¿os acordáis de la primera vez que hicimos un seminario coordinado? Lo nervioso que estábamos. Yo estaba súper nerviosa, Yo habría necesitado cantidades industriales de agua porque tenía la boca que no la notaba. Buah, y el dilema de subir a la tarima o no, ¿qué? Bueno, mira, hay que sacar la parte positiva. Ahora ya subimos, hablamos y nada. Me siento completamente satisfecha de haber elegido nutrición humana y dietética. Pienso que es una profesión inmejorable y que la sociedad nos necesita. Me quedo con el apoyo que nos han dado muchos profesores a la hora de estudiar, a la hora cuando no entendías alguna cosa, cuando tú misma no creías en ti y ellos te han apoyado y te han dicho tú puedes hacerlo. Por lo que he vivido y por lo que he sentido en la carrera, por el Sahara Maratón, por muchos congresos, creo que yo voy me dirijo más a la parte de la desnutrición, de la cooperación internacional. Creo que nuestra profesión puede crecer mucho en el ámbito sanitario español y para ello debemos de responsabilizarnos y de tomar iniciativa, ya sea en la educación, en la nutrición clínica. La nutrición es fundamental, tiene mucho futuro, aún no lo sabe mucha gente, pero estamos en ello. Somos las primeras promociones. Es una carrera nueva que necesita colocarse en el mercado, pero hay mucho mercado y hay que saber venderse. Que quiero tener una clínica o trabajar en una clínica o en un hospital para tener ese trato con el paciente y poder así ayudarles en todo lo que pueda. Yo creo que Adino ha sido la experiencia de nuestras vidas. Yo creo que ha sido lo que más nos ha marcado toda la carrera. Lo que más nos ha formado. Un año diferente, pero yo creo que el mejor año de nuestras vidas. Ha habido de todo. Ha habido de todo. Lo mejor de todo es que no querían entrar. No. Y al final los convencí y creo que no se van a arrepentir. ¡Viva Adino! Pues nada, por último agradecer a nuestra familia, a nuestros compañeros que no han podido estar aquí, tanto a profesores y toda la gente que ha formado parte de estos 4 años, que ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y muchas gracias. Cada día que he pasado en este aula he crecido, he aprendido. Y ahora, cuando ha pasado este tiempo, siento una gran nostalgia, porque he disfrutado enormemente con los conocimientos aprendidos. Es que es eso, lo he vivido así, tan feliz.